Hay lugares donde el tiempo parece haberse detenido, donde cada sendero, cada árbol, cada pared de piedra guardan secretos que muy pocos conocen. A orillas de la bahía de Biscayne, al sur de Miami, existe una finca que posee más de 10.000 años de historia humana. Desde los antiguos habitantes de la Florida hasta la llegada de las personas más influyentes de la época dorada estadounidense. Pero este lugar es mucho más que una elegante mansión. Es un escenario donde convergen el arte, la naturaleza, la arqueología y los secretos que guarda el pasado. Hoy visitaremos la mansión de Charles Deering, y si el apellido Deering suena bastante familiar, es porque se trata del hermano mayor de James Deering. James Deering, si recuerdan bien en el video anterior, era el dueño del Museo de Vizcaya. Hoy trataremos de hablar sobre la arquitectura, un poco de la historia y datos muy paranormales que suceden en esa mansión también. Pero antes... Looking for the best family adventure in Miami? Welcome to Eco Safari Tours and Adventures. Experience an exciting airboat ride through the Florida Everglades. Discover real wildlife and untouched nature. Safe, fun, and perfect for kids of all ages. Book today and create unforgettable family memories. Hoy viajaremos en el tiempo de regreso a los años 20, específicamente a Deering State, la mansión que se encuentra al sur de Miami, para descubrir la fascinante historia de Deering y el extraordinario legado que dejó para las futuras generaciones. Mi nombre es Luis y sean todos bienvenidos a Time Traveler. Charles Deering nació el 31 de julio de 1852 en South Paris, en el estado de Maine. Era el hijo de William Deering, el cual fue fundador de la empresa que creaba maquinarias agrícolas. En ese tiempo, esa empresa era la más importante en el mundo. Y como mencioné anteriormente, era el hermano mayor de James Deering, con el cual mantendría una estrecha relación durante toda su vida. Inicialmente, Charles Deering no quería ser empresario, sino que él quería ser marinero. Entró a la Academia Naval de Annapolis y se graduó en el año de 1873, donde sirvió en la Fuerza Naval de Estados Unidos por 8 años. La verdad, yo nunca había entrado por este lado. Estos son los muros de la vivienda, pero jamás había entrado por acá. Vamos a ver a dónde nos lleva. Y sí, definitivamente nos perdimos. No, simplemente cogimos el camino que no era. Vamos de regreso. Seguiremos hablando sobre Charles Deering. Durante los 8 años que estuvo en la Fuerza Naval, hizo muchos viajes alrededor del mundo, especialmente a Europa y Asia. Y gracias a estos viajes fue lo que despertó su pasión por la cultura, el arte, la arquitectura, especialmente por España. Y esto cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Luego, en el año de 1881, finalmente dejó la Fuerza Naval y se dedicaría un 100% al negocio familiar. Años después crearían International Harvester, una de las corporaciones más grandes en su época. Y fue en esta corporación que él llegó a servir como su primer presidente. En 1913 descubrió un paraíso muy grande en el sur de la Florida. Entre 1913 y 1918 empezó a comprar cientos de acres de terreno en Cutler Bay, que es literalmente donde nos encontramos ahora. Formó una antigua posada en una residencia de invierno rodeada de jardines tropicales. Y finalmente hemos llegado. Esta es la casa antigua. Esta fue la primera que estaba acá antes que la casa de piedra fuera construida. Esta fue la casa que él construyó en 1922. En 1922 terminó Stonehouse, o mejor dicho, la casa de piedra que se encuentra a mi espalda. Esta casa fue literalmente diseñada para proteger el arte que fue coleccionando a través de sus viajes. Resistente al fuego,
Diseñada con paredes de 18 pulgadas de concreto, piedra caliza, puertas de madera y metal, con una fina capa de cobre. Los visitantes solamente recorren una pequeña parte del lugar. Deering State abarca 444 acres de bosques de manglares, hamacas tropicales, costas de bahías de Biscayne y sitios arqueológicos. Y el día de hoy, Deering State es protegido como reserva natural. La Stone House fue diseñada por el arquitecto Phineas Paste. Su estilo arquitectónico combina arquitectura mediterránea revival, renacimiento italiano y elementos españoles. Y todo esto fue inspirado por vías europeas que él visitaba durante sus viajes. Y curiosamente, el Stone House no tiene cocina, solamente áreas de refrigeración y almacenamiento. La comida era preparada en Richmond Cottage, lo cual es la casita que está ahí a la par. Simplemente era para reducir riesgos de incendio a Stone House. Dato muy interesante, tenemos un visitante en la zona. Esto es un manatí, mejor conocido como una vaca marina. Irónicamente, los manatís tienen unos familiares que son completamente distintos, pero son los más relacionados a ellos. Uno de ellos es el elefante asiático y el otro es más sorprendente aún, es el damán. Es un mamífero pequeño, más parecido a una ardilla que a un manatí. En 1920, las casas en el sur de la Florida apenas contaban con electricidad. Stone House ya contaba con un ascensor, sistemas de ventilación y salones muy grandes para exhibir pinturas y esculturas. Para los años 20 ya era una residencia tecnológicamente avanzada. La casa cuenta con más o menos 10 cuartos, salones, galerías de arte, biblioteca, cuartos para invitados y amplias terrazas con vista a la bella y famosa Bahía de Biscayne. En estos momentos nos encontramos en Richmond Cottage, la cual fue la casa que estaba a la par del Stone House de color rojo. La razón que tuvimos que entrar a Richmond Cottage es porque es el verano y por lo tanto llueve mucho. Como pudieron ver, estaba la bahía, así que los mosquitos, los zancudos, como sea que les llamen, estaban muy contentos de vernos. Pero ahora regresando al tema del Stone House, más que una residencia familiar, era más que todo tratado como un museo privado, para sorprender a sus invitados con su colección de arte europeo. Dejarían de ser hermanos. Al igual que el Vizcaya Museum, Deering State también tiene pasadizos y puertas secretas. Y aquí como ejemplo una de ellas. Y aquí está la otra. Y hemos tomado la desafortunada decisión de irnos antes de tiempo porque los mosquitos, los zancudos no nos dejan en paz. Así que terminaré este video en la casa y también hay unos datos muy misteriosos sobre el lugar. Nos vemos en un momento. Nos faltó todavía visitar esos jardines de allá. Allá por lo que veo también hay una propiedad, pero los mosquitos me están atacando incluso en este momento. La verdad no soporto los mosquitos. Y no son como que pequeños que digamos, son como del tamaño de un pterodáctilo. Ahora sí, ya estamos en un lugar un poco más seguro. Al menos no hay mosquito, aunque se me hizo de noche, pero continuamos con el video. Como pudieron apreciar, Deering State guarda muchos secretos ocultos. Uno de ellos son las puertas secretas, pero también sabían que en el año de 1992 encontraron un cuarto que nadie sabía que estaba ahí. Ese cuarto permaneció cerrado por muchas décadas. Después del devastador paso del huracán Andrew en 1992, los equipos de restauración hicieron un descubrimiento completamente inesperado. Detrás de un mueble empotrado apareció una enorme cava de vinos secretas, que había permanecido oculta durante muchas décadas y su existencia era prácticamente desconocida. Yo personalmente tuve el privilegio de haber visitado esta mansión en el año 2020, poco antes de la pandemia, cuando todavía estaba abierto. Y de hecho estuve dentro de la cava de vinos. Y sí, yo les puedo decir que ahí hay botellas todavía que permanecen con vino, con un poco de vino de esa época. Pero ¿por qué Charles y James Deering mantenían el alcohol muy secreto? Bueno, en los años 20, durante la Depresión, Estados Unidos
criminalizó la distribución de alcohol. Pasó la ley seca, lo cual criminalizaba el consumo y la distribución de alcohol. El terreno de Deering State no solamente es una mansión, pero también es una reserva arqueológica con más de 10.000 años de historia. Los arqueólogos también han encontrado evidencia de presencia humana con más de 10.000 años de antigüedad, convirtiendo Deering State en uno de los sitios arqueológicos más importantes del sur de la Florida. En 1979, tras excavaciones, se encontró un sumidero. Dentro del sumidero se encontraban fósiles de animales de la época de hielo, tales como mastodontes. Como sabemos, en la Florida no existen los elefantes. De hecho, en todo el continente americano no existen los elefantes, pero ahí se encontraron dientes de elefantes, o sea, mastodontes. También se encontraron perezosos gigantes, o los fósiles de los perezosos gigantes. Y se sabe un poco sobre esos animales que ya están extintos. Cuando estaban en 4 patas, medían como 20 pies de longitud, pero cuando se paraban en sus patas traseras, podían llegar a medir entre 11 a 15 pies de altura. Y también se encontraron mis fósiles favoritos. Se encontraron los fósiles de los tigre dientes de sable. Y además se encontraron herramientas humanas muy antiguas. Esto deja en evidencia que los humanos convivieron con los animales prehistóricos en el sur de la Florida. El Deering State es considerado por muchos como el lugar de mayor actividad paranormal en el sur de la Florida. Es importante aclarar que no existe evidencia científica sobre estas historias de fantasmas, pero sin embargo forman parte del folclore del sur de la Florida y también forman parte del Ghost Tours organizados por el propio Deering State. Algunos empleados y visitantes aseguran haber visto a un hombre mayor elegantemente vestido caminando por los jardines o por la bahía, y algunos creen que este es el mismo Charles Deering. Uno de los fenómenos paranormales con mayor frecuencia reportados son las voces y los susurros. Normalmente los visitantes, incluso también trabajadores, han dicho que les parece escuchar susurros y voces muy cerca de los oídos, incluso cuando la persona se encuentra completamente sola. Este es uno de los relatos más repetidos por visitantes y por grupos de investigadores paranormales. Y esto la verdad me causa mucha gracia, porque casualmente hoy, mientras estaba filmando cerca de la bahía, me pareció haber escuchado un silbido o un susurro cerca de mi oído derecho. Pero, como siempre, cuando me encuentro en una situación paranormal, trato de encontrarle sentido a las cosas. Como pudieron notar en ciertas partes del video, Miami estaba muy ventoso, porque teníamos una tormenta que se aproximaba. Luego me percaté que a las orillas del muelle, cerca del agua, habían unas pequeñas aberturas alrededor. Por lo tanto, logré escuchar que el viento pasaba por ahí, creando un silbido. Y eventualmente me di cuenta que también se escuchaba como un susurro. Pero eso simplemente es mi hipótesis y es mi experiencia personal. Pero las actividades paranormales no se detienen ahí. Muchas personas han visto y escuchado a un pequeño niño popularmente conocido como Peter. Lo han escuchado que se la pasa jugando y corriendo por los pasillos. Especialmente se escucha en el cuarto de los huéspedes. Algunos investigadores aseguran haber grabado respuestas a través de grabadoras durante las visitas nocturnas. Algunos trabajadores también han comentado de que muchas cosas se han caído o simplemente las han movido y han aparecido en otro sitio cuando nadie se encuentra en la mansión. Y todos estos elementos, como la arquitectura monumental, los descubrimientos arqueológicos por más de 10.000 años de existencia y las leyendas sobrenaturales, son lo que hacen Deering State uno de los sitios históricos más fascinantes y enigmáticos del sur de la Florida. Espero que les haya gustado el viaje, que hayan disfrutado el video y que disfruten el resto de su día. Nos veremos de nuevo en un futuro muy cercano. Hasta la vista. Convirtiendo Deering State en uno de los sitios arqueológicos. Inicialmente, Charles Deering